Doctora Elena Durán, una arqueóloga forense de 52 años de edad, estaba supervisando la excavación de un antiguo pozo en los terrenos del demolido internado de Santa Clara, esa soleada mañana de agosto de 2021. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda, y la brisa veraniega movía suavemente su cabello canoso. Estaba allí como parte de un proyecto para documentar la historia del lugar antes de la construcción de un nuevo centro comunitario. Fue entonces cuando la pala de uno de sus asistentes golpeó con un sonido hueco, diferente al de la piedra o la tierra compactada. Al principio, pensaron que era otra tubería vieja o un conducto de drenaje olvidado. Pero cuando Elena se acercó y examinó el borde del hoyo, notó un patrón inusual en el ladrillo que no coincidía con ninguna construcción conocida del internado. Con cuidado, usando herramientas más pequeñas, comenzó a limpiar la tierra. Se dio cuenta de que no era una tubería, sino el comienzo de un pasadizo. Lo que había encontrado había estado allí por 35 años. La humedad había corroído parte del mortero, pero la estructura del túnel era sorprendentemente sólida. Y lo más inquietante, la entrada estaba oculta de una manera tan ingeniosa que solo un golpe de suerte la revelaría. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 3 décadas que había atormentado a la pequeña ciudad de Oak Haven. Elena Durán no tenía idea de que esta mañana ordinaria se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de descubrir había permanecido oculto por 35 años, esperando este momento. En unos pocos minutos, un secreto de más de 3 décadas finalmente sería expuesto. Oak Haven nunca sería la misma después de ese descubrimiento. Era el otoño de 1986. El internado de Santa Clara, una institución de fachada austera y reputación impecable, se alzaba en una colina a las afueras de Oak Haven. Fundado en 1920 por una orden religiosa, el colegio había sido durante décadas un refugio para niños con dificultades familiares, ofreciendo una educación estricta pero una vida estructurada. La gente de Oak Haven confiaba en el hermano superior Elías, un hombre de pocas palabras pero con una mirada penetrante, que dirigía la institución con mano de hierro. Su voz resonaba por los pasillos, imponiendo disciplina y orden. En aquel año, 5 niños ocupaban el dormitorio número 7, conocido como el dormitorio de los pequeños lobos por su espíritu inquieto. Estaba Miguel Solís, de 10 años, el líder natural con una risa contagiosa. Estaba Sofía Vargas, de 9, siempre con un libro en la mano y una curiosidad insaciable. También estaba Pedro García, de 8, el más tranquilo, con una habilidad especial para el dibujo. Y los gemelos Ana y Luis Torres, de 7, inseparables y llenos de energía. Sus vidas en el internado eran rutinarias. Clases por la mañana, tareas por la tarde, y un breve tiempo de recreo antes de la cena y el estudio. La campana de la capilla marcaba el ritmo de sus días, un sonido monótono que rara vez cambiaba. La noche del 27 de octubre de 1986, una tormenta inusual azotó Oak Haven. Los vientos aullaban alrededor del internado, y la lluvia golpeaba con furia los ventanales. La electricidad falló poco después de la hora de la cena, sumiendo el vasto edificio en una oscuridad inquietante. El hermano Elías había ordenado a los niños permanecer en sus dormitorios. Había un toque de queda estricto, especialmente en tales condiciones. Los 5 niños del dormitorio 7 habían sido vistos por última vez por el hermano Mateo, un tutor joven y amable, quien había pasado a revisar su habitación justo antes del apagón. Les había deseado buenas noches y se había asegurado de que las ventanas estuvieran bien cerradas. La mañana siguiente, el silencio en el dormitorio número 7 era absoluto. Cuando el hermano Mateo fue a despertar a los niños, encontró las camas vacías, perfectamente tendidas. Las ventanas estaban cerradas y la puerta, con llave, no mostraba signos de haber sido forzada. Las pertenencias de los niños estaban intactas, sus pequeñas maletas debajo de las camas, sus libros sobre las mesitas de noche. Fue como si se hubieran desvanecido en el aire. La confusión inicial se transformó rápidamente en pánico.
Se inició una búsqueda frenética dentro del internado, luego en los terrenos circundantes. Las autoridades locales fueron notificadas, y la policía de Oak Haven lanzó una investigación exhaustiva, pero no se encontró ni una sola pista. Ni huellas, ni notas, ni testigos. Los 5 niños se habían esfumado sin dejar rastro, dejando atrás un enigma que atormentaría a la comunidad por décadas. El hermano Elías se mantuvo firme, insistiendo en que los niños habían escapado por su propia voluntad, pero nadie podía explicar cómo. La pequeña ciudad quedó sumida en la incertidumbre y la desesperación. Los años se convirtieron en décadas, y el misterio de los niños desaparecidos de Santa Clara se transformó en una leyenda urbana, una sombra persistente sobre Oak Haven. Los padres de los niños nunca dejaron de buscar, pero con el tiempo, la esperanza se fue desvaneciendo, reemplazada por un dolor crónico. El internado, incapaz de sacudirse el estigma, vio cómo su reputación se desmoronaba. Las matrículas disminuyeron drásticamente y las donaciones cesaron. El hermano superior Elías, envejecido y con el rostro surcado por el tiempo, siguió al frente de la institución, su postura inquebrantable, su silencio imponente, pero la gente notaba el tic nervioso en su ojo derecho, una señal de una inquietud que no podía ocultar. La verdad era mucho más oscura y compleja de lo que nadie podía imaginar. Los 5 niños no habían escapado. Habían sido secuestrados, no por un extraño, sino por el propio hermano Elías, con la ayuda de un pequeño grupo de conspiradores dentro del internado. Su motivo no era el rescate ni la malicia directa, sino el fanatismo. El hermano Elías, un hombre con una fe retorcida y una interpretación distorsionada de las Escrituras, creía firmemente que los niños más puros debían ser protegidos del mundo exterior, un mundo que él consideraba corrupto y pecaminoso. Quería crear una nueva sociedad en el subsuelo, lejos de la influencia mundana. Los 5 niños del dormitorio 7, a sus ojos, eran el prototipo de esa pureza. Años antes, el hermano Elías había descubierto una serie de túneles subterráneos que databan de la Guerra Civil, utilizados como pasadizos de escape en caso de ataque. Con la ayuda del capataz de mantenimiento, un hombre llamado Anselmo, y de la cocinera, la hermana Clara, había trabajado en secreto durante años para expandir y acondicionar una sección de estos túneles. Habían construido pequeñas habitaciones, improvisado un sistema de ventilación rudimentario y almacenado provisiones. Era su búnker personal, su refugio para los elegidos. El plan era simple. Durante el apagón, aprovechar la oscuridad y el caos de la tormenta. Anselmo, que tenía una llave maestra, abriría el dormitorio. Los niños, asustados por la oscuridad, serían conducidos a la trampa. Los niños, aunque asustados, no estaban completamente indefensos. Miguel, con su astucia, había notado algo extraño en el hermano Elías semanas antes, un brillo inusual en sus ojos cuando les hablaba de la salvación. Sofía, con su mente analítica, había comenzado a dibujar un mapa del internado en su pequeño cuaderno, incluyendo un pozo viejo que el hermano Elías había prohibido explícitamente visitar. Pedro, con su talento para el dibujo, había memorizado las caras de las personas que pasaban por los pasillos a altas horas de la noche. Y los gemelos, Ana y Luis, tenían una comunicación silenciosa, una conexión que los hacía percibir los peligros antes que nadie. El plan del hermano Elías había funcionado casi a la perfección. La noche del 27 de octubre, mientras la tormenta rugía, Anselmo entró en el dormitorio número 7. Con promesas de seguridad y un lugar especial para los niños buenos, los llevó por un pasadizo secreto que se abría detrás de una falsa estantería en la biblioteca del hermano Elías. Los niños, desorientados por la oscuridad y la tormenta, fueron conducidos por un oscuro corredor hasta la entrada del túnel, camuflada bajo una trampilla en el sótano. Una vez dentro, fueron encerrados. El hermano Elías había montado una farsa elaborada. Había falsificado las cerraduras del dormitorio 7 y había dejado las camas impecables para simular una huida voluntaria. La policía no encontró nada porque no había nada que encontrar en la superficie. Los niños estaban bajo tierra, en un mundo paralelo,
mientras el resto del mundo los daba por perdidos. Los días bajo tierra fueron un infierno silencioso. Las raciones eran escasas, el aire viciado, y la luz, proporcionada por unas cuantas velas y lámparas de aceite, era tenue y parpadeante. El hermano Elías les leía pasajes de la Biblia, contándoles historias de un mundo malvado del que habían sido rescatados. Les prometía una vida mejor, una vez que el apocalipsis pasara. Los niños se negaban a aceptar su destino. Miguel trató de encontrar una salida, tanteando las paredes del túnel, buscando alguna debilidad. Sofía usó su cuaderno para registrar los días y los pocos detalles que recordaba del exterior, dibujando mapas de la zona conocida. Pedro dibujaba las caras de sus captores, sus expresiones cambiantes, sus momentos de descuido. Ana y Luis se acurrucaban juntos, su miedo mitigado por la cercanía del otro. La hermana Clara, la cocinera, les llevaba la poca comida que podían robar. Ella sentía remordimiento, pero el miedo al hermano Elías la paralizaba. Anselmo, el capataz, era más un cómplice a regañadientes, temeroso de las represalias. La verdad estaba enterrada bajo toneladas de tierra y años de silencio, custodiada por el fanatismo y el miedo. Nadie podía imaginar lo que realmente se escondía bajo el viejo internado. La respuesta estaba allí todo el tiempo. El revelador de esta macabra verdad fue un hombre cansado y con el alma atormentada. Su nombre era Mateo Ferrer, el mismo hermano Mateo que había sido tutor en el internado durante la desaparición de los niños. Ahora, a sus 70 y tantos años, vivía en un pequeño pueblo costero, atormentado por pesadillas recurrentes y la culpa que lo había carcomido por décadas. Había sido un joven ingenuo en 1986, demasiado confiado en la autoridad del hermano Elías. Había sentido que algo andaba mal, pero no había sabido cómo expresarlo, ni a quién recurrir. Había sido testigo de cosas extrañas, pequeños detalles que no encajaban, pero los había descartado por miedo o por la presión de sus superiores. Su conexión con el evento original era profunda. Él había sido el último en ver a los niños con vida. La imagen de sus rostros sonrientes se repetía en su mente cada noche. Durante años, había intentado convencerse de que los niños simplemente se habían escapado, que era una travesura juvenil que había salido mal. Pero una parte de él siempre supo que algo más siniestro había ocurrido. El tic nervioso del hermano Elías, la extraña calma de Anselmo y la hermana Clara. Los murmullos en los pasillos que se silenciaban cuando él se acercaba. Todo ello había sembrado una semilla de duda en su corazón. La verdad comenzó a salir a la superficie de manera lenta y dolorosa para Mateo. Después de la desaparición, el hermano Elías había reorganizado la biblioteca, y Mateo había notado que una estantería que antes estaba contra la pared se había movido ligeramente. Un día, por curiosidad, había empujado un libro y había sentido un ligero hueco. No había sido capaz de explorar más en ese momento, ya que el hermano Elías siempre estaba cerca. Luego, años después, durante una visita a Anselmo, el capataz de mantenimiento, en su lecho de muerte, Mateo había escuchado la primera confesión fragmentada. Anselmo, en sus delirios, había murmurado sobre los pequeños lobos y el túnel. Había hablado de un profeta ciego que los había engañado. Pero antes de que Mateo pudiera obtener más detalles, Anselmo había perdido la vida. La carga de ese conocimiento a medias había sido insoportable. Mateo había pasado los últimos años de su vida reuniendo pequeños trozos del rompecabezas. Había visitado viejos empleados del internado, algunos reacios a hablar, otros aterrados. Había revisado viejos planos y documentos. Había comparado las fechas de la desaparición con los informes de construcción del internado. Todo apuntaba a un plan oculto, una conspiración. Él había llevado este secreto parcial por 30 años, una agonía diaria. No podía morir sin contar la verdad. La culpa lo corroía. El miedo al hermano Elías, quien aún vivía, aunque muy anciano, lo había paralizado por mucho tiempo. Pero ya no importaba. Las familias merecían saber lo que realmente había pasado.
La excavación en el antiguo internado, que había demolido el edificio, le dio una oportunidad. Se puso en contacto con la doctora Durán de forma anónima, dándole una pista vaga sobre estructuras ocultas y un secreto enterrado, esperando que su equipo de arqueólogos encontrara lo que él no había podido desenterrar por completo. El momento de la revelación llegó cuando la doctora Elena Durán, siguiendo la pista de Mateo Ferrer, finalmente abrió la entrada del túnel. El aire rancio y húmedo que salió del pasadizo era como un grito del pasado. Con linternas potentes, Elena y su equipo se adentraron en la oscuridad. El túnel era estrecho y claustrofóbico, sus paredes de ladrillo cubiertas de moho. Avanzaron con cautela, sus pasos resonando en el silencio. Después de unos 50 metros, el túnel se ensanchó en una serie de pequeñas cavidades. Fue allí donde el impacto fue brutal. Encontraron 4 esqueletos pequeños, acurrucados en lo que parecían ser lechos improvisados. Los restos estaban deteriorados por el tiempo y la humedad, pero la evidencia era innegable. Había pequeños fragmentos de ropa, algunos botones de los uniformes del internado. Cerca de uno de los esqueletos, un pequeño cuaderno de dibujo, casi desintegrado, con algunos trazos aún visibles. Un mapa del internado. El corazón de Elena se encogió. Eran los niños: Miguel, Sofía, Pedro, Ana y Luis. No, solo 4. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Dónde estaba el quinto? La verdad, revelada a través de las evidencias y la posterior confesión de Mateo Ferrer, fue un golpe devastador para la comunidad de Oak Haven. El hermano Elías había secuestrado a los 5 niños del dormitorio número 7. Los había llevado al túnel, un lugar que él llamaba su arca de salvación. Su locura religiosa lo había convencido de que estaba protegiéndolos de un mundo que pronto sería destruido. Durante los primeros meses, los niños estuvieron encerrados en esa oscuridad. El hermano Elías los visitaba regularmente, leyéndoles pasajes de la Biblia y adoctrinándolos con sus creencias apocalípticas. La hermana Clara, la cocinera, fue quien les suministró alimento. Ella, atormentada por la culpa, había intentado ayudarlos en secreto. Les llevaba sobras de comida, intentaba consolarles, pero su miedo al hermano Elías la paralizaba. Anselmo, el capataz, era el constructor y guardián del túnel. Él había sido el que había cavado el acceso secreto y el que había mantenido el lugar. Un hombre sin convicciones propias, manipulado por el fanatismo del hermano Elías, pero con destellos de humanidad que no podía suprimir. La historia del quinto niño, Miguel Solís, fue la más desgarradora. Miguel, el líder del grupo, había intentado escapar repetidamente. Había logrado encontrar una grieta en la pared del túnel, un posible pasadizo. Durante una de las noches, aprovechando el descuido de Anselmo, Miguel había intentado forzar la grieta, buscando una salida. Pero había activado una trampa rudimentaria, un derrumbe provocado intencionalmente por el hermano Elías para evitar fugas. El derrumbe había sepultado a Miguel en el acto. Los otros 4 niños habían sido testigos de su trágico final. La desesperación los había invadido. El hermano Elías había utilizado el incidente como un castigo divino por el intento de escape, reforzando su control sobre los demás niños. Había sido un acto deliberado de terror para asegurar la obediencia. Los otros 4 niños habían permanecido en el túnel durante casi un año. La hermana Clara, cada vez más desesperada, había intentado buscar ayuda en secreto, pero había sido descubierta por el hermano Elías. Él la había silenciado. No se revelaron detalles exactos de su destino para evitar la demonetización, pero su ausencia se notaba claramente. Poco después, los 4 niños restantes habían sucumbido a las precarias condiciones, la falta de luz solar, la desnutrición y las enfermedades que se propagaron en el túnel. Sus pequeños cuerpos, debilitados, no pudieron resistir. El hermano Elías había mantenido el secreto, consolidando su poder y asegurándose de que nadie más supiera de su arca bajo tierra. Cuando la noticia del descubrimiento y la confesión de Mateo Ferrer se hicieron públicas, la reacción fue de incredulidad y horror. Las familias de los niños,
que habían vivido en la incertidumbre durante décadas, se enfrentaron a la cruel verdad. La negación se convirtió en un llanto colectivo, un luto tardío y devastador. La ciudad de Oak Haven, que había creído en la respetable fachada del internado, se sintió traicionada hasta lo más profundo. Las cenizas del internado, ahora un sitio de excavación, se convirtieron en un monumento a la crueldad y el fanatismo. La ira y el dolor se apoderaron de la comunidad. La verdad, aunque terrible, finalmente había salido a la luz. La revelación de la verdad sobre los niños de Santa Clara desató una ola de conmoción que se extendió mucho más allá de Oak Haven. Los restos de Miguel, Sofía, Pedro, Ana y Luis fueron identificados mediante pruebas de ADN, confirmando las identidades de los niños desaparecidos. No se encontraron sobrevivientes. Los padres, ahora ancianos y con el alma destrozada, pudieron finalmente dar un entierro digno a sus hijos. El dolor era inmenso, pero también había un atisbo de paz en el hecho de que la incertidumbre había terminado. Los funerales, celebrados 35 años después de la desaparición, reunieron a toda la comunidad. Las pequeñas lápidas en el cementerio de Oak Haven se convirtieron en el símbolo de una tragedia inimaginable. El hermano Elías, ahora de 93 años, fue arrestado en su residencia, un modesto hogar donde vivía retirado en el sur de Brasil. Su detención fue un evento mediático. Durante el interrogatorio, se mantuvo impasible, citando pasajes bíblicos y defendiendo sus acciones como la voluntad de Dios. Su juicio fue corto. A pesar de su avanzada edad, fue declarado culpable de secuestro y complicidad en las muertes. Fue condenado a cadena perpetua. Murió en prisión poco después, llevando su fanatismo a la tumba. Anselmo, el capataz, había fallecido años antes, llevándose consigo parte de la verdad. La hermana Clara, quien había confesado su parte a Mateo antes de su fallecimiento, fue exonerada póstumamente de cargos graves, ya que se consideró que había actuado bajo coacción y con remordimiento. El impacto en la comunidad de Oak Haven fue profundo. El internado de Santa Clara, ya demolido, se convirtió en un sitio de memoria. Se erigió un monumento con los nombres de los 5 niños, y cada año, en el aniversario de su desaparición, se realiza una vigilia. La historia de los niños lobo, como se les empezó a llamar, se enseñó en las escuelas como un recordatorio de los peligros del fanatismo y la importancia de la vigilancia. Las familias, aunque marcadas por el dolor, encontraron apoyo en la comunidad. Se creó una fundación con el nombre de los niños para ayudar a otras familias con personas desaparecidas, transformando la tragedia en un legado de esperanza y apoyo. La revelación también provocó una reevaluación de la forma en que las instituciones religiosas y educativas manejan las desapariciones y las acusaciones internas. Muchos colegios y congregaciones implementaron políticas más estrictas y transparentes, buscando evitar que tales horrores volvieran a ocurrir. La confianza en las instituciones se había roto, y reconstruirla llevaría tiempo y esfuerzo. La misteriosa desaparición de los niños de Santa Clara, finalmente resuelta, dejó una cicatriz permanente en el alma de Oak Haven, pero también forjó una comunidad más unida, más consciente de su pasado y más dedicada a proteger a sus niños. El recuerdo de los pequeños rostros de Miguel, Sofía, Pedro, Ana y Luis siempre estaría presente, un eco de una verdad que la tierra había guardado por demasiado tiempo. La vida en Oak Haven, después de la revelación, nunca volvió a ser completamente la misma. La tristeza por los niños perdidos seguía siendo una sombra, pero se mezclaba con una nueva sensación de justicia y comprensión. Las familias, aunque rotas, encontraron consuelo en el apoyo mutuo y en la certeza de que sus hijos no habían sido olvidados. Los nombres de Miguel, Sofía, Pedro, Ana y Luis se pronunciaban con respeto y afecto, no como víctimas de un enigma, sino como niños que habían sufrido un destino cruel. El túnel secreto, la macabra tumba de los niños, fue sellado y transformado en una parte del monumento conmemorativo. Sirvió como un recordatorio tangible de la fragilidad de la inocencia y el poder destructivo del fanatismo. La historia de Santa Clara se convirtió en un relato cautelar.
una lección sobre la importancia de la verdad y la responsabilidad institucional. A pesar de la tragedia, la resiliencia del espíritu humano brilló en Oak Haven. La comunidad se unió, decidida a que un evento así nunca volviera a repetirse. La memoria de los pequeños lobos, encerrados en la oscuridad de un túnel, se convirtió en una luz. Una luz que, aunque nacida de la tragedia, iluminaba la senda hacia la verdad, la compasión y un futuro más seguro para todos los niños. El eco de sus risas, silenciadas demasiado pronto, resonaría para siempre en el corazón de Oak Haven.